La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Hoy tenemos un episodio muy especial, enmarcado en la conmemoración del Día Internacional de SYNGAP1, una enfermedad rara de origen genético que afecta el desarrollo neurológico y cognitivo. Esta es una oportunidad para visibilizar, reflexionar y aprender sobre los retos y avances en torno a esta condición desde distintas perspectivas. Para esto, precisamente, nos acompañan tres invitados muy especiales. Tenemos al doctor Andrés Jiménez, quien es neurólogo pediatra, especialista en discapacidades de neurodesarrollo, profesor asociado y director del programa de transición hacia la adultez en el Texas. Carolina Cárdenas Vargas también es magíster en enfermedades raras, neuropsicóloga, docente de posgrado en neuropsicología y neurorehabilitación. También es investigadora del grupo GIDEAL y miembro del Comité Científico de la Fundación Internacional de Cuidado y Apoyo FICA. También tenemos el gusto de tener a Victoria Arteaga, quien es directora para América Latina del Fondo de Investigación SYNGAP y cofundadora de la Sociedad Hispana de Enfermedades Raras y madre de Amelia, diagnosticada con SYNGAP1 en el año 2018. Además, también es profesional en negocios internacionales de la Universidad de Florida Atlantic. Esta conversación, sin lugar a dudas, va a ser una conversación profunda y necesaria sobre ciencia, cuidado, comunidad y esperanza. Así que le damos la bienvenida a nuestros oyentes y vamos a iniciar saludando al doctor Andrés Jiménez. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Sí, muchas gracias por la invitación. También un saludo para Carolina Cárdenas. ¿Cómo está, Carolina? Juliet, Carlos Alberto y todo el equipo de Nuestro Oxígeno, muchas gracias por esta bonita invitación y siempre por la disposición de ustedes para apoyar esta noble causa. Muchísimas gracias, Carolina, por este importante espacio y vamos a saludar también a Victoria Arteaga. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por abrir este espacio, a Nuestro Oxígeno y a los oyentes que nos escuchan el día de hoy. Un agradecimiento muy especial de parte de toda la comunidad SYNGAP1. Vamos a iniciar entonces sobre este Día Internacional del SYNGAP1 y lo que, digamos, podemos entender sobre esta enfermedad rara. Así que vamos a iniciar con el doctor Andrés Jiménez para que nos contextualice un poco. Claro, muchas gracias. Miren, es un nombre inusual, ¿cierto? Decir SYNGAP o SYNGAP1 es una condición que, a pesar de que, digamos, lleva descubierta o bien descrita ya más o menos 10 años, ha sido algo que ha existido mucho dentro del contexto de lo que hoy en día llamamos, digamos, las epilepsias genéticas o encefalopatías epilépticas. ¿Qué quiere decir? Son usualmente condiciones que están asociadas a lo que son nuestro ADN, cambios en un gen específico de nuestro ADN, que es lo que, digamos, gobierna cómo funciona nuestro cuerpo en todo sentido, incluyendo nuestro cerebro. Cuando hay un cambio en ese gen que se llama SYNGAP1, hay cambios en la manera en la que funciona el cerebro y esos cambios pues son, digamos, el resultante de esos cambios es una variedad de diferentes condiciones, lo que llamamos clínicas o las cosas que observamos nosotros, que es usualmente trastornos en el neurodesarrollo, es decir, niños que se demoran para caminar, se demoran mucho para hablar, tienen muchas dificultades para progresar en sus habilidades en general y empiezan a desarrollar igualmente cambios en su comportamiento. Entonces, por ejemplo, pueden desarrollar cosas desde autismo hasta agresividad o cambios en la manera, digamos, de estimulación sensorial. Y muy importantemente que desarrollan una epilepsia que se convierte en una epilepsia muy difícil de tratar, es decir, epilepsia que a pesar de ensayar uno, dos, tres medicamentos, muchas veces es difícil de controlar la frecuencia y la cantidad de las convulsiones, que además son convulsiones un poco inusuales, convulsiones donde el niño no se ve, por ejemplo, tan frecuentemente sacudirse de la manera en la que uno piensa en una convulsión de las que se ven en televisión, digamos, pero más bien tiene episodios donde se queda ya sea sin responder o empieza a hacer un parpadeo muy rápido, tiene unos cambios en su manera de comportarse súbitos y pues todo esto desencadena en cambios que reflejan discapacidad a largo plazo.
Bueno, podemos ver, doctor, muchas gracias por la explicación de una manera y de una perspectiva científica, la claridad de lo que significa el SINGAP. Y quisiera preguntarle en este caso a Carolina, pues conmemorar un día como este va mucho más allá de una fecha en el calendario. Es una oportunidad para visibilizar, sensibilizar y unir esfuerzos desde la ciencia, la educación y la humanidad. Entonces, Carolina, hablemos un poco de por qué es tan importante conmemorar el Día Internacional del SINGAP 1 y qué impacto tiene este tipo de iniciativas en la visibilidad y el apoyo a las familias, profesionales e instituciones involucradas. Conmemorar una fecha tan importante con el propósito de visibilizar, concientizar, sensibilizar, creo que como dices tú va más allá de una fecha de calendario. Creo que es una muy bonita oportunidad y de alto impacto poder contarle a la comunidad científica, a los educadores, a los profesionales, a todas las personas que puedan unirse a este propósito para la atención integral y sobre todo para la detección temprana. Creo que cuando se trata de una enfermedad poco frecuente como el SINGAP1, es necesario divulgar, dar a conocer, difundir, publicar, porque de esta manera vamos a lograr que cada vez conozcamos más personas con este diagnóstico. A propósito de este objetivo, tenemos subdiagnóstico, creemos que pueden haber más pacientes con esta condición y seguramente no conocemos dónde están, no han sido diagnosticados, precisamente porque se conoce poco acerca de esta enfermedad que se considera poco frecuente. Cuando una condición es poco frecuente o es rara, el diagnóstico es difícil. No es fácil que lleguen los pacientes a la consulta, no es fácil que se diagnostique tempranamente. Y si no se hace un diagnóstico temprano y oportuno, entonces se ve afectado su condición, su evolución, su funcionalidad, su desarrollo, su calidad de vida, su bienestar, porque no se hace a tiempo un tratamiento en el tiempo que se requiere. Nuestro oxígeno. Hacemos este programa porque sabemos que la vida tiene sentido y lo más importante de la vida es la vida misma. Nuestro oxígeno, la otra radio. Qué importante esto que usted menciona y claramente también detrás de cada diagnóstico podemos decir que hay una historia de vida. Y en el caso de nuestra invitada también, Victoria Arteaga, pues hay una madre y una líder que ha transformado la experiencia personal en un motor de acción colectiva. Por eso debemos alzar la voz y dar a conocer esta importante fecha y dar pues ese apoyo a familias y demás comunidades. Es directora para América Latina del Fondo de Investigación SINGAP, cofundadora de la Sociedad Hispana de Enfermedades Raras y es madre de Amelia. Así que, Victoria, quisiéramos saber pues cómo fue ese momento en el que recibió el diagnóstico de Amelia y cómo desde tu experiencia pues ha sido esta vivencia y tu perspectiva con respecto a esta conmemoración. Bueno, muy agradecida por este espacio. Desde la perspectiva personal, como mamá de Amelia, cuando ella fue diagnosticada tenía apenas 3 años, en este momento va a cumplir 10. Fue un diagnóstico difícil en el sentido de que fuimos a varios especialistas, estuvimos con varios neurólogos, varios genetistas, fueron varios exámenes genéticos hasta, estamos hablando de ese momento, ¿no? En ese momento el exoma no estaba habilitado, digamos, en Colombia, no lo estaban haciendo laboratorios, tuvimos que hacer el examen cuando finalmente la genetista nos sugirió con bastante insistencia de parte nuestra, porque queríamos tener una tercera hija, que podríamos hacer este examen que no estaba cubierto por el seguro, que podríamos mandarlo para España o para Alemania o para Estados Unidos, donde podíamos tener pues quizás una respuesta. Para resumir un poco este proceso, pues lo hicimos. 45 días después llega el diagnóstico de Amelia con una enfermedad que se llama SINGAP1, pero era la primera paciente de Colombia. Entonces creo que tener un diagnóstico de la primera paciente de Colombia, 200 en el mundo, fue bastante devastador a nivel pues, familiar, porque no sabíamos mucho.
no había mucha información descrita, no había mucha investigación, pero cabe resaltar que inmediatamente uno pasa pues por ese duelo y ese duelo es eterno. Igual pasa uno como con todas las etapas de negación, de aceptación. Finalmente decidimos que pues había que empoderar este diagnóstico, ¿no? Y entonces nos unimos a la Organización de Pacientes en Estados Unidos y me convierto, digamos, en la líder para Latinoamérica porque el objetivo para nosotros era, queremos ser parte de esa gran organización no gubernamental conformada por padres, que ahí es donde cambio, y quería resaltar esto, donde cambia la posición del paciente a una posición mucho más agresiva en el desarrollo de terapias, en cómo podemos acelerar la investigación o acelerar el proceso de nuestras enfermedades, donde cabe también resaltar que SYNGAP no es tan poco frecuente como pensamos, porque es uno, las investigaciones dicen la incidencia de 1 a 10.000 o 1 a 15.000, y más o menos calculamos que de los 13 pacientes que hay en Colombia, hay alrededor de 2.600 pacientes sin diagnóstico. Entonces, esta es una cifra importante que si las familias no reciben el diagnóstico genético, que es tan importante porque es la única manera de decir si es SYNGAP1, no es de la parte clínica, sino desde la parte genética, porque ahí es donde sabemos cuál es la variante en la proteína en este caso, que está, pues, no está funcionando al 100%, sino al 50%, y es el que causa toda la sintomatología. Entonces, como padres, decidimos incorporar a las familias, a empezarles a dar la bienvenida, a darle información en español, a tener recursos para esas familias. Entonces, más que no tenemos un tratamiento, es cierto, no hay en este momento no una cura o un tratamiento que mejore la calidad de vida o mejore la proteína de SYNGAP1, pero sí, digamos, los síntomas, es decir, mi hija toma más de 3 medicamentos para control de sus convulsiones y también hay otros medicamentos para sus comportamientos, etcétera, pero no hay realmente un tratamiento del cual estamos muy, muy cercanos y estamos muy optimistas que gracias a todos estos avances que hemos hecho como organización para acelerar la investigación, ya tenemos en el pipeline o en nuestro proceso de investigación varias cosas cercas a ensayos clínicos. Entonces, nuevamente las organizaciones de pacientes cambian la perspectiva de cómo estamos trabajando para acelerar los tratamientos, para apoyar a las familias, para dar a conocer a través de diferentes medios. El día de SYNGAP1, el 21 de junio, vamos a tener ciudades iluminadas, Cali, Medellín, Bogotá. El Metro de Medellín nos acaba de confirmar que se reincorpora en el proceso de poner información por medios visuales y por medios de carteleras. Entonces, pues muchísimas gracias por darnos estos espacios porque no se diagnostica lo que no se conoce. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Nuestro oxígeno. Qué maravillosa labor, Victoria, y qué gran testimonio, porque este testimonio, esta labor nos recuerda que detrás de cada diagnóstico hay una historia de amor, de resiliencia, de lucha, y es profundamente valioso que tanto los pacientes como sus familias cuenten con ese acompañamiento cercano, humano y comprometido. Por otro lado, pues hablamos de una condición genética, pero muchas veces el diagnóstico no llega a tiempo o se confunde con otros trastornos del neurodesarrollo. Entonces quisiera preguntarle al doctor Andrés, desde su experiencia clínica, ¿cuáles suelen ser esas señales de alerta más comunes que podrían llevar a sospechar de un caso de SYNGAP? Muchas gracias. Sí, mire, lo dijo perfectamente en cuanto que, bueno, por un lado, dijo Vicky, no se diagnostica lo que no se conoce, es lo más preciso de todo que pensamos nosotros que es una de las grandes dificultades, no reconocer a tiempo y no identificar la necesidad, digamos, de hacer un diagnóstico más profundo. La mayoría de las personas que tienen SYNGAP probablemente no han sido diagnosticadas con SYNGAP, ya que no han llegado al punto de la prueba, digamos, genética, que es lo que conclusivamente nos dice, usted tiene epilepsia y un cambio en el desarrollo a causa de este cambio genético. Y también el acceso a las pruebas genéticas es un poco limitado en algunas partes y requiere que los profesionales
desde, mejor dicho, el neurólogo, el pediatra, el médico general, el neuropsicólogo tengan la capacidad de comprender que hay una colección de síntomas que hacen más probable que el diagnóstico sea positivo. Y por tanto, pues que lleguemos a una prueba genética con digamos, con toda la evidencia para que los seguros en cualquier parte no lo nieguen, sino que permitan que uno consiga esa prueba. Para los padres, digamos que son generalmente los que de primera alerta tienen, los signos iniciales que debieran llevar a empezar un proceso de estar alerta es que haya un trastorno en el desarrollo, básicamente. Yo pienso mucho en esos niños que muchas veces vemos que se les dificulta mucho, por ejemplo, caminar, van ya 18 meses, 24 meses, no han logrado dar sus primeros pasitos, les cuesta mucho tener ya sea su cabecita en una buena posición o no logran con sus manitos hacer muchas cosas porque como que los movimientos, esa motricidad fina que llamamos no es muy acertada, o sencillamente que las palabras no surgen a tiempo, es decir, niños que tienen 2 años y a duras penas balbucean o hacen algunas otras cosas muy, muy, muy basiquitas, ¿cierto? Eh, para los padres, ¿cierto? Seguir en su búsqueda y no desfallecer. Muchas veces nosotros como médicos somos culpables de decir, no, mire, eso pudo haber sido, y le otorgamos alguna explicación racional, ¿cierto? Decir, eso pudo haber sido que ya sea nació muy tempranito, o de pronto se quedó sin oxígeno en algún momento al nacer, o es que está, mejor dicho, o usted no lo está estimulando muy, muy bien, o lo que fuera, que son, digamos, cosas que nos hemos acostumbrado a decir sin que sean la realidad de las circunstancias. La mayoría de los niños con SINGAP o con condiciones parecidas, pues no necesariamente han tenido un embarazo traumático, no necesariamente han tenido un parto difícil, sencillamente han llegado a ese punto por su genética. Para los médicos, pues el reconocimiento tiene que ser en esa capacidad de entender, oiga, hay tipos de convulsiones y de epilepsias que son más comunes y más, digamos, bien conocidos que de menor, digamos, impacto, pero hay tipos de convulsiones que debieran alertarnos a todos de acá hay algo de apariencia genética. Por ejemplo, las convulsiones que son de tipo mioclónicas, es decir, convulsiones donde un niño tiene ciertos como sacudones súbitos, de a un solo sacudón que hace que sus hombros se levanten, su cabecita caiga hacia adelante, o convulsiones en donde los niños muy, muy, muy chiquitos se están quedando mirando sin responder al tacto, sin responder al habla, a ninguna estimulación y simplemente hacen un parpadeo rápido, cosas así que uno dice, bueno, aquí hay algo un poco más avanzado que digamos un niño que tuvo una convulsión con fiebre o alguna otra cosa en cuyo desarrollo no ha sido impactado, ¿cierto? Y las otras señales, digamos, son un poco difíciles de reconocer, pero pues yo siempre pienso que niños que tienen, por ejemplo, autismo y epilepsia, que uno dice, indudablemente aquí hay un trastorno en el desarrollo con unos rasgos en su comportamiento que sugieren autismo. Eso es de por sí inusual y llevarlo de la mano de epilepsia debiera uno alertarlo a que puede que haya una causa genética, porque como les decía, algo como SYNGAP y muchos otros genes tienen que ver con el desarrollo del cerebro, es decir, no es solo SYNGAP igual a epilepsia, sino SYNGAP igual a cambio en el funcionamiento del cerebro. Entonces son esa colección de tres cosas que yo le pondría mucha atención, es una epilepsia que sea inusual, es decir, que haya convulsiones de una, que no es como las que vemos en televisión, por así ponerlo, unos cambios en el desarrollo que son generalmente bastante marcados y condiciones como autismo asociadas a ello. Pues muchas gracias, doctor Andrés, por la explicación. Es realmente valioso entender esas señales tempranas que pueden marcar la diferencia en el diagnóstico oportuno. Y por otro lado, pues sabemos que más allá del diagnóstico está el acompañamiento psicológico y familiar, que es un componente esencial para mejorar la calidad de vida. Y ahí la neuropsicología y la neurorehabilitación juegan un papel fundamental. Por eso quisiera preguntarle a Carolina, ¿cuál es el rol de la neuropsicología en el abordaje integral de un paciente con SYNGAP? Hablemos un poco sobre ello, Carolina. Gracias por esa importante pregunta, Juliet. Creo que hay un aporte muy importante teniendo en cuenta que en el 100% de los pacientes diagnosticados con esta condición hay discapacidad intelectual.
Es decir, que hay un retraso en el desarrollo madurativo a nivel neurológico, unos trastornos del neurodesarrollo caracterizados por retraso cognitivo, trastornos del aprendizaje, conductas de autismo y esta discapacidad intelectual que puede afectar el desarrollo y el aprendizaje en condiciones de atención regular. Entonces, aquí juega un papel muy importante el equipo terapéutico que pueda acompañar este proceso de formación a nivel madurativo a través de esa estimulación que reciben los niños en esos primeros 5 años de vida que nosotros consideramos es, y lo llamamos así, una ventana de oportunidades para el desarrollo cognitivo, en donde a través de esas terapias llamadas ocupacionales, fisioterapia, terapia del lenguaje, psicología, neuropsicología, y todo este equipo neurorehabilitador puede aportar para que ese desarrollo madurativo vaya teniendo un curso que vaya permitiendo habilitar esas funciones para que el niño o la niña pueda empezar a tener esas experiencias de aprendizaje que puedan ser a través de la escolarización y que puedan ser a través de todas las experiencias que se puedan brindar. Se llama ventana de oportunidades a sus primeros 5 años de vida para el desarrollo neurológico, en donde por algo que se llama plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro de empezar a formar esas conexiones neurológicas y esas funciones que se necesitan para el aprendizaje. Entonces es allí donde nosotros, el equipo de profesionales que participamos en la habilitación de esas funciones durante la primera infancia, podemos lograr que los niños y las niñas con este diagnóstico, si lo hacemos tempranamente en el momento oportuno, podemos lograr que esas funciones se vayan habilitando para que cada vez sea más asequible el aprendizaje para ellos. Entonces, de ahí la importancia tanto del diagnóstico temprano como también de la intervención que se llama temprana y oportuna. Entonces, para el desarrollo cognitivo es muy importante todo el acompañamiento que podamos hacer desde la neuropsicología, la psicología y el equipo de terapeutas. Creo que se pueden lograr muy buenos resultados para el aprendizaje especialmente y para la funcionalidad escolar cuando hay un acompañamiento de un equipo multidisciplinario. Eso es fundamental. Y ni decir del rol que puede cumplir la familia, o sea, la familia es fundamental para nosotros, para este proceso. Si hay una familia comprometida, si hay una familia que con amor está con nosotros en estos procesos de atención integral, creo que podemos lograr muy buenos resultados en cuanto al pronóstico y la evolución. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Pues definitivamente hablar de SYNGAP es también hablar de la vida misma, de cómo una condición genética impacta no solamente al paciente, sino a todo su entorno. Por eso es una invitación a mirar con más empatía, a informarnos y a construir redes de apoyo más fuertes. En este momento vamos a hacer una breve pausa. Ya regresamos con más de esta conversación enriquecedora junto a estos grandes profesionales y grandes seres humanos aquí en nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio.